Presidente de Factum, Óscar Botinelli, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué es de tu vida? Bien, trabajando, igual que vos. Bueno, Óscar, a ver, arrancó el gobierno y naturalmente, incluso ya te he leído y te he escuchado, has estado en otro sitio haciendo tu análisis, tu aporte, pero más allá de la línea general que este acontecimiento despierta, a mí me gustaría una referencia que a lo mejor sirve para transitar por ahí, acerca de este último acontecimiento que tiene que ver con el desencuentro entre la OPP, las empresas públicas aún gobernadas por el ahora partido de la oposición, etcétera. ¿En qué lectura puede leerse eso? ¿Cómo debe interpretarse y cómo debe entenderse? Bueno, en primer lugar, esto tiene mucho más claves. La primera es que, si bien nunca fue inmediata la transferencia de los entes autónomos al servicio centralizado, normalmente los gobiernos se preocuparon en los primeros días de tratar de renovar el Banco Central y el Banco República, cosa que este gobierno no lo hizo. Pero aún en la transición más grande de todas, que fue del régimen militarista a el régimen institucional, los entes autónomos, no me he fijado, estoy manejando de memoria, deben haber quedado designados hacia fines de abril. Es decir, durante 2 meses siguieron los que estaban nombrados por los militares, concretamente el gobierno como presidente de Gregorio Álvarez. Uh-huh. Ocurre que tampoco hubo ningún episodio como este, en el sentido que este es un episodio en que, por un lado, el actual gobierno, siendo oposición durante 5 años, cuestiona permanentemente los aumentos de tarifa y hace una campaña electoral de reducción de tarifas, el compromiso de reducir las tarifas. Uh-huh. El Frente Amplio, a su vez, ya hace más de un año que había resuelto no aumentar las tarifas y los anuncia en el mes de junio. Entonces, se da un cruce en que un poquito menos de un año, ¿no? En junio fue el anuncio. Sí. La decisión es tomada unos meses antes, Uh-huh. ¿no? Que llegaron a la conclusión, pero un anuncio que comprometía al Frente Amplio aún en caso de retener la presidencia. Sí, se entiende, claro. No se sabía quién iba a ganar la elección. En junio estamos hablando antes de las internas, que el Frente Amplio anuncia eso. Y la oposición no dijo nada, entre otras cosas, porque estaba a favor de no aumentar tarifas. Cuando cambia el gobierno, la oposición de ese momento, el actual gobierno, se enoja de que el Frente no aumente tarifas. Así es. ¿No? Cosa que de alguna manera lo mismo que, entre otras cosas, hizo Julio Iglesias como intendente de Montevideo, cuando Vázquez había prometido bajar el boleto el 40%, y el 1 de febrero tenía que subir el aumento, y Iglesias dijo, bueno, para que lo baje el 15 de febrero no lo subo el 1 de febrero, que provocó el fenomenal enojo de Tabaré Vázquez. Bueno, si usted anuncia que va a bajar, no me pida que yo suba antes, ¿no? Porque entonces, al final, como Vázquez llegó en el momento mágico, le sirvió a Vázquez para decir que había cumplido la rebaja del boleto, porque como Iglesias no lo había subido, él fijó el precio al que debería haber puesto Iglesias y lo puso lo suficientemente alto para que se cumpliera la promesa, ¿no? El boleto estaba a 205, probablemente iba a aumentar a 220 o 30. Él dijo, como se sabe, Kutz había reclamado 260 y pico. El boleto iba a estar a 200, yo lo bajo a 190, cumplí la promesa. En ese contexto mágico sirvió. En un acto de Asunción en La Teja, si mal no recuerdo, en la Plaza ¿no? Lafone. Exactamente. Lo que además constituyó toda una novedad, ¿no? Que Exacto. Hubiese una Asunción fuera del centro montevideano. Ahora, en este caso lo que ocurre es que el gobierno se ha visto trabado. Yo he dicho que una de las cosas que más le ha complicado y que le genera desgaste es no cumplir promesas que realiza que nadie le pidió que hiciera. Nadie le dijo al gobierno que tenía que estar todos los elencos designados en el mes de diciembre y sí, toda la ley de urgencia armada para el 1 de marzo, mandar la ley de urgencia, cambiar los entes, todo. Los entes autónomos acá se llegaron a nombrar, no todos, los últimos, hasta en el mes de noviembre, y no por desidia,
muchas veces deliberadamente. En los acuerdos interpartidarios, decir, bueno, primero me votan el presupuesto, después termino de nombrar los entes. Es decir, esto de que los entes tienen que estar cambiados el 2 de marzo no era una obligación, pero hace una promesa que después no cumple. Entiendo. Esos cargos que iban a estar todos designados en la administración central en el mes de diciembre terminan el 28 y 29 de febrero por estar nombrados, incluyendo el gabinete de la propia presidencia de la República. Después del secretario y prosecretario de la presidencia, todo lo que vino abajo se anuncia, si no me equivoco, el 28 de febrero. Entonces, ese es un tema. ¿Cómo el gobierno? Lo otro, este es un gobierno que tiene una concepción, el tiempo dirá si tiene razón o no, que esto no es un tema político ni ideológico, que considera que el gobierno debe funcionar con una alta exposición comunicacional. De alguna manera es una línea que se ha impuesto en Argentina, lo hizo Macri, lo hizo Cristina Kirchner, ¿no? Sobre todo a través del manejo de redes sociales, pero a través de crear hechos comunicacionales todo el tiempo. Y en general eso es un poco peligroso, porque esto viene asociado entonces a que el gobierno aspira a tener un alto nivel de aprobación a lo largo de los 5 años. Y hay estudios hechos en todo el mundo, señalan que siempre hay una curva en que los gobiernos pueden terminar mejor o peor, pero siempre está su peor periodo, por mejor que terminen, es a la mitad del periodo. Esa es una curva normal, ¿no? Es cuando tienen los desgastes, cuando todavía no han logrado resultados, cuando tienen elementos negativos, y a veces hay que recordar lo que fue el timing de Luis Alberto Lacalle. Luis Alberto Lacalle inició primero un gobierno totalmente ideologizado, con planes. Lacalle Herrera, ¿no? Luis Alberto Lacalle, no. así llamado públicamente, es Luis Alberto Lacalle de Herrera. No, porque el actual presidente es Luis Alberto también. Bueno, Luis Alberto, era una guiñada, Alejandro, ¿no? Aparicio, Lacalle, Pou, Herrera, pero estoy hablando, obviamente, de Luis Alberto Lacalle, el presidente padre, o como quieran llamar. Lacalle, en una época de avance del fuerte liberalismo económico, en lo que se podía llamar el modelo Reagan-Thatcher, Menem en Argentina, quiso hacer un gobierno de muy fuertes cambios, que algo lo logró. El otro no, porque el referéndum que derogó la ley, parte significativa de la ley de empresas públicas, le frenó esa línea. Igual logró mucho en su línea. Pero un gobierno que empezaba con un feroz ajuste fiscal y lo proclamó en la campaña electoral. No es que sorprendió a la población, dijo la teoría de estamos con la manta corta. Si me quiero tapar la cabeza, me destapo los pies, si me quiero tapar los pies, quedo afuera la cabeza. Lo primero que tengo es que estirar la manta. Para estirar tengo que cortar todo lo que sobre. Por otro lado, el ajuste fiscal fue durísimo. Recordemos que el déficit fiscal era el más alto de muchísimo tiempo, más alto que el actual. A los 3 meses, el nivel de desaprobación del gobierno, de la presidencia, era espectacular. Y ahí no se preocupó hacer una campaña no, esto es engañoso. Surgió una frase, después se consolidó una frase brillante. Pues sobre todo porque los diputados blancos estaban enfermos. No, nos están pidiendo, la gente nos dice de todo. Los tiempos económicos van a calzar con los tiempos políticos. Es hora de aguantar la embestida. ¿No? Bueno, esa es una concepción. Claro. Tiene que hacer cosas duras y considera que eso es bueno para el país, bueno para la gente, pero que los resultados van a tardar 4 o 5 años. Aguántelo. Ahora, dispuesto a no pelear una batalla comunicacional por mantener una popularidad que sabía que no iba a tener inicialmente, sino más bien, en todo sentido, van a estar los resultados, aguántense que va a estar las mejoras. Este es un gobierno que opta, diría que es bastante moderno, lo puedo centrar en gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, europeos, latinoamericanos, que es la alta comunicación todo el tiempo. Recuerdo uno de los anteriores presidentes del gobierno de Italia, Matteo Renzi,
que apenas asume, un hombre muy comunicacional, muy del marketing, muy de las redes, manda una ley de reforma escolar. Entonces anuncia, hemos enviado la ley para la buena escuela. Es decir, no era reforma de la escuela, tenía que ser para la buena escuela. Es decir, el hashtag, el ticket... buena escuela. Buena escuela, la legge per la buona scuola. Y yo creo que el tiempo dirá si es correcto o no. Hasta ahora yo diría que en realidad, pese al costo fenomenal, la inversión fenomenal que hizo en esto Cristina Kirchner y Mauricio Macri, a ninguno le funcionó este nivel alto, que llega un momento que si uno está todo el tiempo escuchando los máximos decibeles, llega un momento que no oye. Ajá. Eso es en la música, es en la conversación, es en todo. Entendido. ¿No? Sí, sí. Entonces, creo que ahí hay un problema. Y acá genera el tema que al haber retrasado los entes autónomos, querer hacer un aumento de tarifa, creo que la estrategia del gobierno, también se verá si es correcto o no, tenemos que hacer esta tarifa por culpa del fracaso del gobierno anterior. El tema que es una jugada riesgosa, y por eso hacer los aumentos ya, porque dentro de 15 días la culpa va a ser nuestra, dicen en el gobierno. El tema es que no me queda claro que esto sea una línea que logren buenos resultados, porque para la gente el tarifazo va a ser dado por este gobierno. Sí, le echan la culpa. Obviamente van a estar los fanáticos de de otro, fanáticos del otro, pero eso ya sabemos lo que van a pensar. Bajo cualquier circunstancia siempre. Bajo cualquier circunstancia, ¿no? Sí. El país se puede estar ahogando y él dice, agua yo no la veo, ¿no? Claro. Y el otro está en la mayor sequía y ya este gobierno que nos inunda. Bueno, dejemos de lado a las dos barras bravas que son muy además, numerosas en este momento. A propósito, representan, justamente le hice la pregunta, ¿qué porcentaje de unos y otros? En general son minorías, son ruidosas, pero en este momento, pero marcan climas. Este es un momento que hay del lado del ex gobierno del Frente Amplio, un colectivo colectivos de militantes sociales, militantes políticos, altamente crispados, ¿no? Que prácticamente como si le hubieran estafado la elección. Y contribuyó mucho ese final cabeza a cabeza, ¿no crees? Sí, pero contribuyó todo porque no creían jamás que podía ocurrir. Ese vicio no existe, que el Frente Amplio pierda el gobierno. No era un tema numérico, era un tema de que eso no podía ocurrir. No, la gente no va a ser tan idiota de no darse cuenta con los beneficios que tuvo, que tiene que seguir votando esto. ¿Cómo va a votar otra cosa? ¿No? Claro, entonces, claro. No. Una cosa es que se enoje, una cosa que diga que duda. Y del otro lado se nota otro grupo con una idea revanchista, ¿no? Los borbónicos que acaban de echar a los bonapartistas, a los napoleónicos, ¿no? A venir a tirar abajo todo lo que venía antes, con una crispación fenomenal. Y estas dos cosas se están dando cuando las dirigencias no apuntan a eso. Los discursos de Mujica, de Lucía Topolanqui no van por ese lado. El presidente de la República, precisamente todo lo contrario, que fue gran parte lo relevante, el discurso del 1 de marzo. Esto no es una refundación, acá no es sustituir medio país por otro medio país. Es decir, lo hizo en la campaña electoral y lo está haciendo ahora, el poner calma, tolerancia, diálogo. Es decir, no hay responsabilidad de ningún lado de los máximos dirigentes, pero son cosas espontáneas de la gente. Además, generalmente cuanto menos responsabilidad tiene la gente, más fanática se pone, ¿no? Ahora, volviendo a esto, el tema es que además el método usado, es decir, la carta del director oficial de planeamiento está fuera de todo parámetro institucional, ¿no? Aparte de que sea totalmente agresiva, dando órdenes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a entes que son autónomos. Puede pedir datos y le puede contestar los datos, ya los tiene, cosa que también es verdad. En medio, obviamente, de un contexto político, de un juego político de ambas partes, ¿no?
el gobierno tratando responsabilidad al frente, pero además involucrarlo en el aumento de tarifas, claro. Y el Frente Amplio sacando la pata del lazo. Claro, si querés hacerlo vos, pero no me metas a mí. Salvo lo de Marta Jara, pero esto es un caso normal de técnicos, se puede nombrar en muchos gobiernos aquí en el mundo, que van como técnicos, pero porque se están con afinidad política del gobierno. Después que ese gobierno cambia, son técnicos y yo no estoy comprometido con el gobierno pasado y de repente capaz que sigo, no estoy diciendo el caso de Marta Jara, entendidísimo. sino otros casos que he visto. O sea, esto ha pasado antes de Jara y seguirá pasando después de Jara. En Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en Italia, en España, en Francia, es decir, ¿no? Esto es universal. Bien. Entonces, claro, es una persona que busca desmarcarse del juego político, quitando todo vínculo de ella. A mí no me mezclen con el Frente Amplio. No es solo el tema de ANCAP. Y de esto puedo, de todos los gobiernos, señalar casos menos relevantes, menos resonantes, pero que se han dado parecidos. Sí. Te propongo ir a una breve pausa, porque además de las cosas que el gobierno, algunas, fuiste muy elocuente, además de las cosas que ha anunciado, muchas de ellas sin necesidad de anunciarlas, por lo menos en los plazos, ¿no es cierto? Sí. Y eso siempre es riesgoso, porque es algo para que la gente después te lo cobre, ¿no? Cuando en realidad el plazo no estaba necesariamente como algo que el público reclamaba. El único que tiene derecho a anunciar plazos es aquel que tiene una deuda y no piensa pagarla y le dice, vení la semana que viene. Ahí va. Bueno, ese es un asunto que en todo caso vos señalás como ¿cuál es el adjetivo? ¿Un error del gobierno? Sí, a mí me parece que yo le llamo falencias en la medida en que el tema no es ideológico, es yo hago cosas en función de un resultado. Soy exitoso si obtengo el resultado que yo percibo. Ajá. Que yo persigo, y si no obtengo resultado, eso es una falencia. No puedo insistir en ese camino porque evidentemente y esto es un tema ideológico. Pongo un ejemplo. Sereñi, cuando vino todo el proceso que termina en la ruptura del Frente Amplio con la ida de Hugo Batalla de la 99 y del PDC, y el PDC, estuvo todo el año 88 que el Frente en esa época hacía un acto en cada fecha patria, anunciando plazos para resolver el tema que llevaba el conflicto que terminó en ruptura. Y no se cumplió un solo plazo, ya los últimos plazos ya empezaron, sobre todo Yamandú Fau, que era feroz en esa época. Bueno, en general nunca perdió la maña, pero digo... La ferocidad nunca la perdió. No, sobre todo de una ironía muy bien elaborada, ¿no? Sí, sin duda. Terminó, uno diría Twitter, no existía, sobre los plazos que ponía Sereñi. Es decir, cuando uno empieza a poner plazos y no cumplió, deje de poner plazos. Claro, ¿no? Deje de poner... Bueno, en ese contexto, esa necesidad... justamente de poner plazo que vos entendés que luce como una falencia, mi pregunta es, a modo de pregunta hipótesis para que la desarrolles luego de la pausa, yo tengo la sensación que no solo lo hace desde la perspectiva de generar ya en forma elocuente una nueva política de un nuevo gobierno de otro signo para generar confianza y adhesión en la población, sino también que está jugando un partido hacia adentro, porque son muchos los socios con los que tiene que acordar y coordinar cosas, ¿no? Pero tu mirada, naturalmente, que la que importa hoy, la desarrollamos luego de la pausa. Estamos con Óscar Botinelli, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con Óscar Botinelli. Te lo decía, Óscar, a propósito de este análisis que estás haciendo a propósito de los primeros desempeños del nuevo gobierno, si de alguna manera... buena parte de sus acciones, que incluyen algunos de los anuncios, también no están urgidos, bajo la lógica de que, bueno, somos muchos gobernando. Bueno, el problema es yo lo he señalado ya en muchos lados, lo he escrito desde un ángulo académico, que aquí hay un problema complicado. Primero, es muy complicado el mal manejo de las palabras.
El mal manejo de las palabras lleva a que yo a una palabra le doy un sentido y otro le da la misma palabra otro sentido. A ver. Y el término coalición en Uruguay se está usando para un fregado y un barrido. Una, que el periodismo, incluso colegas, siguen hablando del Frente Amplio como una coalición. Claro. Que a esta altura es un disparate mayúsculo. Porque yo llamo a cualquier extranjero, le presento la estructura del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, y le digo, búsqueme la diferencia, y desde el punto de vista de estructura, no de ideología, son iguales. Más aún, el célebre historiador Göran Lindahl, que escribió el libro sobre Valle, en sueco, yo tuve 2 largas charlas con él, una en Suecia y otra en Montevideo, y no logré convencerlo que el Partido Colorado era un partido. Estamos hablando hace 30 años. Él incluso escribe en su libro sobre la Federación de Partidos Colorados. Él consideraba que el Partido Colorado era una coalición de partidos diferentes. El vallismo una cosa, el riverismo. Eso por la fuerte fraccionalización, digamos. Para cada fracción era un partido, claro, aparte. Lo otro era un invento. Entiendo. Bueno, entonces, la realidad uruguaya es que esos son partidos. Y por otro lado, a ver, hay que entender que esto, la calle Pou y el Partido Nacional, o por lo menos su sector, arranca, yo he visto periodistas diciendo una coalición que trabajó 5 años. No es correcto. La calle Pou no tenía una idea de coalición y no está mal. Es decir, acá hay que entender. No, pero no es cierto. ¿Quién puede decir eso? No, salió un artículo en un diario sobre eso. Lo que hay que entender es esto. Estar a favor o en contra de una coalición o de un gobierno monopartidario es una decisión política que no es ni buena ni mala. Perfecto. No hay juicio sobre eso. Entiendo. La calle Pou, ayudado por encuestas de los colegas que daban que el Frente Amplio y el Partido Nacional estaban igual a igual, cosa que era el rechine con las nuestras. Solo Factum dice que el Frente Amplio está por encima del Partido Nacional. Bueno, es obvio que terminó 39-28, aunque perdió como en la guerra el Frente Amplio, pero sacó el 39. También el Partido Nacional retrocedió, aclaremos. Sí. Y hasta un poquito el Partido Colorado. Mínimo, pero... Sí, pero la relación de los dos. No, lo digo porque el único que creció fue Cabildo Abierto, que no existía. Sí. No, y el PERI. Bueno, sí. Y el Partido de la Gente, que no existía. Sí. Lo cierto es que en la calle Pou tenía una idea de un gobierno de Partido Nacional que se iba a apoyar en los otros, pero el frente lo sacaba el Partido Nacional. Larrañaga tenía una idea más coalicionista. Yo cito últimamente un trabajo muy bueno de un historiador, doctor en historia, Daniel Corvo, blanco, claro, que ocupó cargos políticos, pero que no está en la militancia precisa, sino más en la academia. Se acaba de doctorar hace unos meses, con un gran trabajo sobre la construcción de los pactos políticos que dieron de alguna manera crear esta democracia uruguaya hace un siglo. Hizo un trabajo llamando sobre 2 bases. El Frente Amplio no pierde por sí solo y no lo derrota solo el Partido Nacional. Y no se gobierna si no se da la señal de que va a haber una coalición que gobierna. Entonces, eran 2 concepciones que empieza a volcarse cuando aparece el 28 de mayo Sanguinetti y junta a la calle con Larrañaga. Claro. A la calle Pou con Larrañaga. Aquella famosa foto de encuentro. La foto del despacho de la noche o la tardecita del 28 de mayo. Y ahí empieza el concepto coalición. Ahora, el Partido Nacional y la calle Pou, a la palabra coalición le dan el sentido más de lo que fue el gobierno, sobre todo de la calle Herrera, que era un partido mayoritario dentro de los que apoyaban el gobierno, apoyado en los otros partidos. En este caso, además, ni siquiera fue en otro partido. Al principio fue todo el Partido Colorado, después fue el grupo Jorge Valle, el de Pacheco Areco, pero Sanguinetti se fue en el segundo año del gobierno. Pero gobernaba el Partido Nacional auxiliado por todo o parte del Partido Colorado. Y ahora, en general, tiende a verse, y se nota en toda la simbología, el lenguaje gestual, que el Partido Nacional se siente el partido de gobierno.
y siente que los otros son los partidos socios del gobierno. Lo que claramente expresaron Sanguinetti y Manini cuando se reúnen ya para dar un gesto fuerte es que coalición es otra cosa. Cuando hablaron de una mesa. De una mesa, exacto. Que hay señales desde el gobierno de que no se va a instalar la mesa. Aclaremos. La mesa no quiere decir que en la torre ejecutiva se pone una mesa con taquígrafos, secretarios, micrófonos, para que los partidos discutan entre sí. Una de las mesas más fluidas, famosas e importantes, era cuando se reunían todas las semanas, de noche, en la residencia de Suárez, Julio María Sanguinetti, Wilson Ferrer Aldunate y Liber Seregni y Enrique Tarigo, que cumplía la doble función de vicepresidente de la República y secretario general del Partido Colorado, para analizar en un momento que no era ni coalición de gobierno, pero era así, se llamaba una concertación para el hacer la transición que se venía del régimen militarista a sentar una reinstitucionalización del país, una redemocratización, como se dice. Y no discutían una ley de 457 artículos, a ver si lleva como punto y coma el artículo 222. No, era en esto, vamos para acá, para el otro lado, o entre las dos puntas, ¿por dónde? ¿Dónde nos ponemos de acuerdo? ¿Dónde hay consenso? ¿No? Después de lo cual, bueno, vengan los políticos que están más en el tema a ver cómo se traduce eso. Vengan los técnicos a traducirlo en un proyecto de ley. La ley de urgente consideración empezó al revés. Es una ley que redacta el equipo de la presidencia, en principio representativo del Partido Nacional, que toma el programa del Partido Nacional, le agrega cosas, no toma las cosas que fueron excluidas en el compromiso por el país. Pero eso a mí me resulta muy curioso. Después hablamos de eso, porque ese es otro tema, el técnica de negociación. Plantea todo un articulado. Cuando una coalición es Lacalle Pou, Manini, Sanguinetti o Talvi, juntos, más, bueno, sí, Mieres, Novik, ¿no? Pero lo relevante son los tres partidos donde uno que falte no hay votos en el Parlamento. Eso no es minimizar otros partidos. El Partido Independiente es un aporte cualitativo muy grande en la gente que está poniendo en el gobierno de alto perfil, tipo Conrado Ramos, por ejemplo, en la organización, en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Pero los otros son los relevantes, sin ellos no hay mayoría en el Parlamento. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los combustibles y con ANCAP? ¿Vamos a acentuar el monopolio y darle más monopolio a lo que tiene? ¿La liquidamos o entre las dos puntas, dónde nos quedamos? Algo en el medio. ¿No? Sí, en el medio más a una punta o en el otro. Definido eso, después se redacta el articulado. ¿Qué se va a hacer con Internet? ¿Qué se va a hacer con la ley de medios de comunicación? ¿Qué se va a hacer con educación, la autonomía de la enseñanza, el papel del Ministerio de Educación y Cultura? Pero se establece el rumbo, se busca el consenso, se hace una síntesis, en algún momento se negocia. Negociar es la síntesis, buscar los puntos donde todos están de acuerdo. El consenso, lograr cosas que básicamente todo el mundo puede acordar. Negociar es decir, bueno, yo no me es tan vital tal tema, pero no me gusta, pero lo concedo si vos a su vez concedes este otro que para mí es vital. Es decir, puede ser síntesis, puede ser consenso, puede ser negociación. Y una vez que se llega al acuerdo político, viene la parte de la redacción. Sí. No se hace una ley la ley se hace cuando es un partido que gobierna, dice, esta es mi ley, socios, dígame qué cosas hay que corregir, qué es lo que está ocurriendo. El tema es que eso lleva a mucho más cortocircuito. Lo que yo creo que se define en estos días y en estas semanas es por dónde va a ir el gobierno desde el punto de vista de su arquitectura, de su estructura. Va a ser un gobierno monopartidario el Partido Nacional, apoyado en socios, básicamente el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que sumados es mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, o es una coalición de
estos 3 partidos más otros 2 que suman 18 votos en la Cámara de Senadores, 56 en la Cámara de Diputados, mayoría absoluta de los 2, pero que elaboran en conjunto, no que uno elabora y el otro le dice sí o no. La coalición es diálogo, donde hay sin duda un doble papel relevante del Partido Nacional. 1, por tener la presidencia de la República, y 2, por tener más o menos lo mismo que la suma de los otros partidos. A ver si te sigo, Oscar. Entonces, la posición de necesitamos una mesa está alineada con la idea de que debe funcionar como una coalición. Exacto. Una coalición con socios de relativo similar peso o incidencia, ¿no? Bueno, relativo, por eso digo. Claro, el Partido Nacional tiene un peso cuantitativo mayor que la suma del Partido Colorado y Cabildo Abierto, pero sin Cabildo Abierto y sin Partido Colorado, sin Partido y Colorado no, sin solo Cabildo Abierto no hay mayoría. Exacto. Y sin solo Partido Colorado tampoco hay mayoría. No basta uno. Esa es una idea que promueve desde ya hace bastante tiempo, hablabas de la reunión de mayo, el doctor Sanguinetti. Sí, ¿No es cierto? Y sin decirlo tan explícitamente hasta el 20 de febrero al reunirse con Sanguinetti, es la postura también de Manini. Bien, claramente. Desde el punto de vista estrictamente político, de la lógica política, ¿por qué recién ahora estamos hablando de esto, cuando uno podría suponer que esto ya debió haber sido aceitado, incluso en el marco de los acuerdos para la segunda vuelta? Yo creo que cuando los acuerdos para el balotaje, los dos pensaban lo que están pensando hoy, y cuando escribieron la palabra coalición, cada uno creyó cosas distintas. Que creyeron cosas distintas, que todo ha sido de buena fe, realmente, pero a partir de pensar cosas distintas. Y además cuando se habla del pasado, a veces se equivoca en una cosa. Sanguinetti en su segunda presidencia, que hace una coalición con el Partido Nacional, que además fue una coalición que desde el punto de vista del funcionamiento del gobierno fue un cogobierno Partido Colorado, Partido Nacional, Sanguinetti y Volonté, que en el Partido Nacional después le cuestionaron mucho a Volonté ese papel. Pero desde el punto de vista cuantitativo, ahí Sanguinetti no jugó como una coalición, porque el Partido Colorado sacó casi los mismos votos que el Partido Nacional. La diferencia que tuvo fue el 1,1%, y había 8 ministros del Partido Colorado y 4 del Partido Nacional. Claro. Es decir, ahí Sanguinetti hizo un juego dual, de que en la funcionalidad y en la gestualidad fue un cogobierno Partido Colorado, Partido Nacional, y en la distribución de responsabilidad fue un gobierno del Partido Colorado con un papel auxiliar del Partido Nacional. Así que ahí, pero lo que es claro es que Sanguinetti había ganado él solo, el Partido Colorado había ganado él solo la presidencia, precisamente ganándole mano a mano al otro partido que estaba en el gobierno. En cambio acá, la calle Pausín, el Partido Nacional Colorado y Cabildo Abierto, no era presidente de la República. Como no lo fue Valle. Valle fue presidente de la República porque yo no acuerdo con el Partido Nacional. Exacto. Esencialmente. Es decir, cuando se ganan un balotaje por el apoyo decisivo, decidido y concreto de otros partidos, la presidencia de la República no es propia, es de la coalición, en este caso una coalición electoral que lo llevó a la presidencia. Sin embargo, ese concepto, por lo que entiendo desde tu perspectiva, parece no haberlo entendido o aceptado el presidente de la Nación. Creo que sí, que no es un tema racional, es un tema que en Uruguay tampoco hay una visión muy clara sobre el sistema institucional. No digo en un examen de derecho o en un examen de ciencia política, en lo que cada uno siente adentro y razona. El Partido Nacional siempre tendió a razonar en términos sumamente presidenciales. El Partido Colorado ha oscilado, pero yo diría que le gusta mucho que el presidente sea alguien con un rol muy importante. Y el Frente Amplio es muy parlamentarista cuando está en la oposición y se transforma en presidencialista cuando ocupó la presidencia de la República, ¿no? Entonces, digo, el tema es que no hay nadie... Mire, es importante que la audiencia... Lo que hizo Andrés Martínez Trueba, de alguien que es elegido presidente de la República y deja su cargo para que se haga la reforma con la que soñaba el vallismo, de crear un gobierno colegiado sin presidente de la República, y él queda como presidente del Consejo Nacional de Gobierno,
por 3 años más, en aquella época los periodos eran de 4 años, dejó el ser el presidente para ser el presidente de un órgano de 9. Es de las cosas que todavía falta el monumento a Martínez Trueba por ese gesto. Es muy difícil que alguien lo haga. Después que tiene todos los laureles, la banda presidencial, al diablo. Pero casi todos, unos más y otras menos. Entonces, ese es un tema también, que la simbología del cargo le lleva a dar una impronta que es muy diferente a la que después otros tienen que ver. Por ejemplo, el discurso de la calle Pou en la Asamblea General tiene una serie de errores. Por ejemplo. Pero que podemos señalar de todos los 1 de marzo, casi todos, hay algunos que no. El gobierno, entre las cosas que va a hacer, crear un ministerio. El gobierno no puede crear un ministerio, el ministerio lo crea el Parlamento por ley. Sí, claro. ¿No? Es decir, varios anuncios que hace no son del presidente de la República, son de una mayoría de gobierno. En todo caso, es decir, este gobierno, apoyado en una mayoría parlamentaria, va a impulsar aquí en la Asamblea General una ley para que se haga esto otro. Entendido. Y se habla como si fuera el presidente. Esta lógica a veces no es entendida, sobre todo por los que vienen fuera de la política. Jorge Valle tuvo, creo que fueron 7 renuncias en los primeros 13 meses de gobierno, de gente media técnica, llamémosle, que ocupaba cargo, y que todos renunciaban diciendo: eligieron a Jorge Valle como presidente y los políticos no lo dejan gobernar. Los políticos del Parlamento que no le aprobaban las leyes. Consideraban que se había elegido un zar autócrata, como era el de Rusia, y no el presidente de una república que tiene una serie de competencias. Y mucho menos entender que en Uruguay, cosa que le cuesta entender a muchos en la política uruguaya, incluso en el periodismo, y diría también a algunos colegas, el presidente uruguayo no tiene el poder constitucional, no estoy hablando el fáctico, que a veces es mayor. Entendido. Del argentino, del chileno, del mexicano, del de Estados Unidos, no tiene ese poder. Podríamos, a ver si esta definición es acertada o esta aproximación es acertada. Podríamos decir que el Uruguay, que tiene un sistema presidencialista, no lo tiene. A ver, déjame y después me corrijo. Lo digo para aprender, no, lo que menos me interesa es tener la razón, lo que me interesa es aprender. Teniendo presidencialista como oposición al parlamentario, eso es lo que quiero decir. Teniendo ese sistema, el presidente uruguayo es en la región el que menos poder tiene. Es el presidencialismo más parlamentario que hay en la región. Bueno, porque no es presidencialismo, es semipresidencialismo o semiparlamentarismo. Semipresidencialismo son dos categorías muy difíciles de distinguir. Yo en general uso ambas, pero aclaremos. El presidente de Israel o de Alemania se llama presidente de la República, o presidente del Estado de Israel, ¿no? No tiene ninguna función. Claro. O el presidente de Italia. Es representativo. El presidente de Francia tiene poder siempre y cuando tenga mayoría en el Parlamento. Y si no, tiene que crearse un esquema, como pasó, los franceses inventaron el término cohabitación, donde el primer ministro responde a la mayoría parlamentaria y es de un partido opuesto al del presidente de la República, y congenian. Generalmente el presidente de la República se queda con lo que es defensa nacional, política exterior, y deja lo demás al primer ministro, ¿no? Y luego ya tenemos los presidentes con poder propio, donde pueden tener mayor o menor poder, como Argentina, Chile, México, Estados Unidos. El Uruguay está, sin que aquí haya primer ministro, muy cerca del esquema francés. Si el presidente no cuenta con mayoría parlamentaria, le va a costar gobernar. Por eso también no viene el caso, porque eso no ocurrió. Era muy frágil aquella propuesta de Vóteme a mí que hacía Daniel Martínez, y que en su momento la hizo la calle Herrera, en el sentido de que yo, sin tener mayorías parlamentarias, voy por mí mismo y por mi investidura y el poder que me da la presidencia, poder gobernar con relativo éxito, ¿no? Daniel Martínez, sobre todo las definiciones de fondo que hacen el debate con la calle Pou, llega ya más allá, no solo que podía gobernar sin mayoría parlamentaria, porque el debate se hace cuando ya estaba el Parlamento elegido, y el Frente Amplio tenía 42 diputados en
con una mayoría de 50, le faltaban 8 diputados para la mayoría y le faltaban 2 senadores, ganando la presidencia le faltaban 2. Exacto. Pero además dice que entre el programa del Frente Amplio, que es esa bancada que ni siquiera es mayoría, el que decide es el presidente. Y estaba hablando en materia de impuestos. Entonces el presidente lo que puede mandar la propuesta, pero el que decide es el Parlamento. Es decir, ahí Martínez hizo un doble error, porque diría que eso no lo puede decir ni en Estados Unidos, donde el presidente tiene un poder que no tiene acá. Es decir, quería gobernar con un partido que no tenía mayoría, pero además sin hacer caso a ese partido. Ahí llevó el presidencialismo, yo diría, a una cosa más de visión más autocrática, que es una visión muy, muy simple. Yo escribí algunas veces el artículo diciendo, cuidado, no se elige un emperador. No estoy hablando de esta elección, no, entendí. hablando mucho antes, porque la gente dice, ¿qué va a hacer fulano el presidente? Pero se eligen 99 diputados, 30 senadores, un presidente y un vice. ¿Qué creen? ¿Que va a ser fulano todo? Sin embargo, lo dijiste al pasar también desde el punto de vista de la simbología, representa cosas para los ciudadanos, ¿no? Sí, representa más de lo que debería representar, y eso es peligroso. Porque también mucho el desgaste es porque se le atribuye al presidente que no hace cosas porque no tiene el coraje o la fuerza, y es que institucionalmente no puede, ¿no? Intuyo que ya no como hombre de la academia, sino como ciudadano del mundo, tenés cierto apego o simpatía mayor por los sistemas parlamentarios, ¿no? No, la verdad que no tengo mucha claridad en los apegos. No, pero a veces uno en la vida prefiere una cosa que no otra, ¿no? En general tuve más apego al sistema parlamentario, pero estoy viendo también sus problemas. Fíjense que Israel acaba de elegir un nuevo parlamento este domingo, repite con muy poca variante la insuficiencia de poder formar un gobierno estable en respecto a las elecciones del año pasado. Bueno, España, con todo lo que ha pasado. España, ¿no?, estuvo larguísimo tiempo con 3 elecciones el mismo año, con lo que le llaman gobierno en funciones en el parlamentarismo, es decir, un gobierno que administra pero que no puede impulsar gobierno, larguísimo tiempo, primero con Rajoy y después con Pedro Sánchez. Es decir, ese es un problema del parlamentarismo, que no fuerza la formación de gobierno. Se presta el chantaje del diputado enojado, ¿no? No, si yo no hago caer el gobierno, ¿no? Si yo la banca la tengo asegurada porque en mi distrito los votos los tengo. Es decir, el parlamentarismo tiene sus problemas, el semiparlamentarismo corrige muchos de ellos, pero también llega un momento que cuando no funciona bien el parlamentarismo, ese presidente a veces pretende ser un poco imperial, ¿eh? Algo de eso le ha pasado a Macron. Digo, imperiales, por supuesto, en la estética fueron Chirac, Mitterrand y en cierto modo Giscard d'Estaing también. Además él era un aristócrata. Pero digo, la idea un poco de sentirse autócratas, ¿no? Entonces es muy difícil decir cuál es el mejor sistema. El peor es el presidencialismo sin verdaderos contrapesos. En Estados Unidos en general funcionan más los contrapesos, y están funcionando en Chile, y están funcionando en los últimos tiempos en México, pero en Argentina en general no funcionan, pero ahí ya es fáctico el tema, no es institucional. Tiene que ver con el funcionamiento, digamos. Cómo funciona la Argentina en general, y cómo funciona la política en Argentina, y el poder del presidente, que va más allá de lo que diga la ley, ¿no? Cómo manejan los fondos, cómo manejan las discrecionalidades para tomar decisiones. Que tiene mucha discrecionalidad, es decir, hay una cosa que es esta: Alemania puede ponerse en un extremo donde el individuo puede quedar calcinado y muerto en el desierto porque hay una luz roja prendida y no es capaz de decir esto de estar roto. Claro.
El uruguayo está en el medio, ¿no? Los argentinos en general creen que los uruguayos somos medio alemanes. Porque cómo manejan el tránsito, a mí me parece espantoso, pero ellos creen que somos medio alemanes. Se deslumbran con el rol que le damos a las cebras. Exacto, el ejemplo mayor lo fue en la cebra. Sí, sí. Paran la cebra. Es realmente un sacrilegio. En nuestra condición germánica esa. La germánica. Pero en Argentina, el único argumento que no se puede hacer es que algo hay que cumplirlo porque lo dice la ley. Claro. No, pero justamente, vos eso refleja debilidad. ¿No? Pero la ley dice, ¿eso qué importa? Mirá el nabo que habla de la ley. Igual en Uruguay, recordemos la discusión sobre el cinturón de seguridad, en la época que la gente lo rechazaba, sí. Lo estamos viendo con las luces, que cada vez están respetando menos el andar con las luces prendidas, con los problemas que ocasionan los coches con luces apagadas. Y la discusión, que en los cinturones se hizo mucho en la radio, en los medios, ¿no? Nadie decía, hay que usarlo porque lo dice la ley. No, hay que usarlo porque es conveniente para esto. Es decir, que la norma obligara era secundario. Claro. Si discutía si era bueno o malo. Bueno, no, pará. Y en esa misma dirección, y ya para terminar por hoy, el casco. El casco que además era reivindicado por jefes comunales en lucha con otros del mismo partido diciendo, vóteme a mí que yo no le voy a obligar a ponerse el casco. Yo no voy a... Bueno, algún jefe de gobierno departamental dijo, la ley se detiene en los límites de nuestro departamento. Pero en voz alta y sacando pecho. No, eso probablemente sea delito, no sé, yo de penal no conozco, pero realmente es una especie de insubordinación institucional y arrasan su departamento. Bueno, y además eso. Arrasan. Bueno. Es decir, pero en Argentina la relatividad que tiene el valor de la ley, como la relatividad que tiene el valor de la justicia, porque digo, acá podemos tener jueces brillantes y jueces mediocres, jueces que saben mucho y jueces que se equivocan. Pero jueces que laburan más y jueces que laburan más y menos. Pero lo que no hay duda es que todos confiamos en la justicia. Que puede decir, no, se equivocó. Y otra cosa, salvo casos rarísimos, sabemos que acá los jueces son honestos. Claro, corruptos no son. Que acá no hay corrupción. En Argentina se duda de todo de la justicia, es decir, ya es un país que tiene muy carcomido el valor de la institucionalidad para el ciudadano común, ya no solo para los gobernantes. Bueno, mira, ya que dijiste, y para que nos quede en el inconsciente anotado una especie de agenda, a mí me gustaría conversar contigo acerca de las fragilidades y las convicciones institucionales del mundo en general, del continente, y en Uruguay, que en algún momento parecen en cierta medida fragilizarse un poco, ¿sí? Sí, es un largo tema, lo dejamos pero digamos una cosa, si tú consideras que hay que discutir si en Uruguay hay dudas sobre la solidez institucional, estás diciendo... Entonces, el mundo murió la institucionalidad. Porque Uruguay es el más sólido, ¿sí vos? Y mirá, yo... no, desde ese lugar quiero decirlo. Sí, en solidez institucional te diría que Uruguay podés tener muchos criterios. Si está entre los 18, los 12 o los 6 más sólidos, pero no hay 20. Claro. ¿No? Es decir, que si acá dudas, es que entonces... Imagínate. Es terrorífico para el mundo. Bueno, pero viste que hay una bebida cola. Las bebidas colas, las dos más conocidas, son muy tomadas en todo el planeta, ¿no? Sin embargo, no dejan de hacer publicidad. ¿Verdad? Es decir, a pesar de que tenemos la convicción, hay que desarrollar la convicción. Y hay que fomentarla constantemente. Eso sí, y sobre todo... que los uruguayos en los últimos tiempos han vuelto a tener un orgullo sobre su institucionalidad, pero hubo muchos años que había desaparecido, ¿no? Uh-huh. Lo hubo, por supuesto, cuando se restableció la institucionalidad y en los años siguientes, pero después no. Ahora sí, volvió, incluso cuando empieza a ocurrir lo que ocurrió en Chile, más las cosas que no ocurrieron en Argentina, uh-huh, más lo que se ve en España, o se ve en Italia, o se ve en Francia, y no estamos hablando de países de quinto mundo, es cuando se ve, pucha, acá eso no pasa. Sí, qué locura lo de Chile, ¿no? Que de un momento a otro que era el ejemplo por todos citado constantemente. No, por ahora, todos no, era citado por determinadas concepciones. Ahora, curiosamente, ya nadie más habla de Chile. Para cerrar,
Una cosa que me llamó la atención, la importancia que tuvo en las entrevistas que a mí me hicieron, ¿no?, de cadenas internacionales, Sí. al gesto, claro, de la calle Pou acompañando del brazo a Tabaré Vázquez, cuando se retiraba al dejar la presidencia. Sí. Hubo un medio argentino que pasó esa imagen y pasó la imagen de Macri y Cristina Kirchner dándose la espalda. Sí, exacto. Sí, clarísimo. Bueno, mi querido, gracias como siempre, Oscar, y nos reencontraremos más temprano que tarde. ¿Cómo no? Oscar Botinelli nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.